redimido de nuestros pecados. Porque Él ha lavado nuestras vidas con su sangre. ¡Oh, a Él sea la gloria! A Él sea la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a estar con los santos y profetas esta noche. Yo creo que si usted entra en comunión y sentita la presencia de nuestro Dios, algo puede acontecer, algo puede pasar, algo puede acontecer. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Busca su Biblia, búscalo rapidito. Búsquelo rapidito, Juan capítulo 14, a la altura del verso 1 en adelante. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creí en Dios, creí también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fueres y hoy preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le digo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es. Padre que habita en los cielos, gracias esta noche por tu palabra, por tu misericordia y por tu verdad. Gracias por esta oportunidad que nos permite de poder hablar tu palabra, de poder conversar con tu iglesia, tu palabra. Guíanos y dirígenos conforme a tu voluntad. Oh Espíritu de Dios, que tu palabra haya cabida en los corazones en esta noche que no te conocen, y que pueda resplandecer la luz de tu palabra y su entendimiento pueda ser iluminado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentar. Para que la música le den chance, para que prediquemos y los amigos que están acá pues puedan escuchar con atención los escritos. Amén. Al nombre de Cristo, a su nombre. Bien, nosotros estamos celebrando estos 2 días de actividad, según el pastor nos comunicó, bajo el tema bajo sus alas. Bien, eso es maravilloso, ¿verdad? Porque bajo sus alas estamos seguros, bajo sus alas estamos confiados, ¿verdad que sí? Bajo sus alas tenemos garantía de vida eterna y de salvación. Pero hay algo importante que nosotros debemos analizar y entender en esta noche, que es que nosotros debemos desear estar bajo sus alas. Bien, eso es lo primero. Debemos desear estar bajo sus alas. Desde el principio de la creación nosotros vemos que Dios siempre ha tenido el objetivo de tener el hombre bajo sus alas. Amén. Lo creó y cuando lo hizo lo estableció en un lugar y allí lo cubrió y lo estableció en aquel lugar. Y estando en aquel lugar, la Biblia dice que Dios tenía comunión con el hombre. Podía relacionarse con el hombre, podía hablar con el hombre. Pero en esos momentos en los que los hombres queremos experimentar cosas, dice la Biblia que el hombre comenzó a pasearse por el huerto y de repente se encontró la mujer con Satanás y estableció una conversación que no debió establecerla, pero lo hizo. Y desde ese momento entonces el hombre se salió bajo la sala de Dios.
Miren lo que estoy diciendo. No Dios lo sacó bajo sus alas. El hombre se salió bajo las alas de Dios. ¿Y cómo se sale el hombre bajo las alas de Dios? Bueno, lo vamos a ver en el camino. La Biblia dice que unos años más tarde Dios estableció un sinnúmero de mecanismos para volver a traer al hombre donde él estaba, pero fue imposible. Ahí vinieron los tiempos de Moisés, los tiempos de la ley, y desde entonces el hombre Dios comenzó a buscar mecanismos como guardar el hombre bajo su sala. Pero Dios, con todo su amor, lo veía imposible. Entonces en ese momento, unos años más tarde, un poquito más tarde, entonces aparece Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Aparece Jesús, el Hijo de Dios, que nace de María y comienza a desarrollar el ministerio a la edad de 30 años. ¿Con qué objetivo fundamental? De volver a traer al hombre bajo su sala. Como el hombre estaba distorsionado, estaba separado, estaba fuera, Dios estaba buscando el mecanismo de traerlo bajo su sala. Y para eso trajo ¿a quién? A Cristo. Amén, amados. Y Cristo, siendo humano, siendo un hombre, pero también siendo Dios, teniendo limitaciones como los hombres, como los humanos, pero también siendo Dios, vivió en esta tierra. Se sacrificó, sufrió y vivió en esta tierra de pecado, de maldad y de sufrimiento. La Biblia dice que él tenía limitaciones, tenía hambre, le daba sed, no tenía algunos elementos necesarios que son básicos para vivir. Por ejemplo, como dónde recotar la cabeza. Todo el que está aquí tiene un rancho donde irse cuando se acabe el culto. ¿Verdad que sí? Y por malo que esté el rancho, tiene una camita donde se tira y pone la cabeza y ahí por lo menos duerme. La Biblia dice que Cristo no tenía ni siquiera dónde recotar la cabeza. ¿Cómo le llamamos a eso? Limitaciones. No tenía los beneficios que tenemos nosotros en ciertos aspectos. Pero todo eso lo pasó por un factor importante que se llama amor. El amor de él hacia la humanidad lo llevó a sufrir todos esos sacrificios y precariedades que él vivió. Unos años más tarde, ya que el tiempo ha avanzado un poquito, unos años más tarde, él muere, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó. La resurrección de Cristo es maravillosa, porque la resurrección de Cristo es lo que nos da a nosotros la oportunidad de volver bajo su ala. Por eso es que la Biblia dice que en el capítulo 4 de Mateo, cuando él estaba en el ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por Satanás. Ese episodio que se dio en el capítulo 4 de Mateo es el mismo episodio que se da en el capítulo 3 del libro de Génesis. Uno entregó y salió debajo las alas, pero otro quería volverlo. Por eso él le dijo a Israel: ¿cuántas veces yo quise tenerlo como la gallina tiene a su polluelo? ¿Debajo de qué? De sus alas. De sus alas. Por eso cuando Cristo está en el desierto, hay un episodio y hay un silencio. Pasa 40 días y él ni ha comido ni ha bebido. Y es lógico que biológicamente él tenga hambre y tenga sed. Porque tiene 40 días sin comer ni beber. Y en ese momento, ¿quién llega? Satanás. Si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Note que el término "si tú eres hijo de Dios" es poniendo en duda, o que entre en Jesús la duda de que realmente él era el hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús con necesidad y con deseo, pero más allá de eso, con la capacidad de convertir la piedra en pan, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque había unas personas huérfanas, habían una vida sin rumbo,
Y habían unas almas sin decisiones y él tenía que atraerlo a él. Y que él dice, aunque yo tengo esta gran necesidad, yo no puedo pensar por la necesidad que tengo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que piensan por la necesidad o que actúan por la necesidad del momento? Gloria a Dios. Cristo dijo, no, espérate, yo tengo hambre, tengo una necesidad, pero yo no puedo convertir esta piedra en pan. Porque si yo convierto esta piedra en pan, es verdad que yo me voy a satisfacer mi necesidad que yo tengo fisiológica. Pero, ¿qué va a pasar con la gente que están fuera? Entonces, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Note que la próxima que él le dice, lo lleva al lugar alto y le dice, todo este reino te daré si tú postrado me adorase. ¿Qué es lo que el diablo le dice a Eva en el capítulo 3 de Génesis? No va a morir. Oiga lo que le dice Satanás a Eva. No va a morir, sino que sabe Dios que el día que tú comas de este árbol será como ¿quién? Como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? ¿Quién no quiere ser como Dios? Pero ellos sabían que Dios creó los cielos y la tierra. Eva sabía y Adán sabía que Dios separó la tierra de las aguas. Eva sabía que los frutos que ellos comían lo había creado ¿quién? La mentalidad de ser como Dios le pareció buena. Por eso lleva a Jesús al desierto y dice, todo este reino, porque en la mentalidad del hombre, el tener y el querer ser grande, siempre ha existido. Le digo una noticia, ¿usted sabe por qué los presidentes nunca quieren dejar la silla? No es por el dinero, es por el poder. Es que estar en la silla es bueno. Por ejemplo, yo le decía el domingo a los hermanos que yo pastoreo, que por ejemplo el presidente no se para en los semáforos. Y usted puede verlo como algo sencillo, pero lo que estamos manejando en un tapón, que estamos allá atrás, sabemos lo tedioso que es estar en un tapón. Ahora, si él viene, no importa si usted viene enfermo, si va muriéndose, si no se está muriendo, como sea, se para todo el que viene, porque ¿qué va a pasar? Eso al hombre le gusta. El que haya un hombre en pajarito que le diga, vean de fulano, que fulano resuelve. Eso llama al hombre la atención. Por eso el diablo lleva a Cristo y le dice, todo este reino te daré si tú postrado me adorases. Pero hay algo más allá. En el capítulo 24 de Lucas dice que estando Jesús en el monte, oraba con agonía. Y dice la Biblia que sus grandes sudores de sangre, sus grandes sudores caían como gotas de sangre en la piedra. El sufrimiento. Y estando en agonía, dijo, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino el que la tuya. Había agonía, había sufrimiento, había dolor, había tristeza, había llanto, había una gran necesidad en el corazón de Jesús de tener paz en ese momento. Pero ¿por qué estaba haciendo eso? Estaba haciendo eso exactamente porque un grupo de vida, un grupo de alma estaban fuera de las alas de Dios y había que atraerlo a Dios, había que guardarlo, había que cubrirlo, había que protegerlo. Y eso era posible de una sola manera. ¿Sabe cómo? Lo que Mateo 28 dice cuando él estaba en la cruz, cuando él dijo, Padre, consumado es. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Y lo que hemos estudiado un poco las escrituras, sabemos la importancia que tenía el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo en el antiguo pacto. Lo que conocemos un poquito de la Biblia, sabemos que solamente de aquel lado podía pasar el sumo sacerdote una vez al año. Y para pasar a aquel lado del velo tenía que entrar con una campana y una soga amarrada en los pies, para que si entraba el pecado a aquel lado se moría en el altar y los estaban arrastrados con una soga para afuera. Le estoy diciendo que el velo que se rasgó en aquel lugar no era cualquier velo.
Era el acceso a que todo aquel que quiera ser cubrido con la sala del Eterno tuviera acceso a entrar a ese lugar santísimo. Ahora, cuando el diablo escuchó que consumado es, él se rió. A lo mejor dijeron los espíritus, ganamos. A lo mejor los enemigos del Señor se estaban burlando. Pero lo que ellos no sabían, que con esa muerte, al tercer día, iba a acontecer dos cosas maravillosas. Primero, se estaba exhibiendo el acta de los decretos que no eran contrarios. ¿Sabe cuál es el acta de los decretos? El que decía, la hermana ladrona no tiene acceso. El que roba no tiene acceso. El alcohólico no tenía salvación. El mentiroso estaba condenado. El fornicario no tenía solución de salvarse. Pero cuando la Biblia dice que él exhibió públicamente el acta de los decretos, estaba exhibiendo la libertad de los hombres, por la cual los hombres podían recibir la vida eterna. Ahora bien, ahora Dios no entra en sus alas. Es importante que entienda eso. Ahora nosotros decidimos estar bajo su ala. Usted puede entender eso, los amigos y los hermanos que están acá. O sea, porque estar bajo las alas de Dios es bueno, es bonito, es maravilloso. Pero ya Él no nos obliga a entrar bajo sus alas. ¿Qué Él hizo? El sacrificio. ¿Qué Él presentó? La puerta. ¿Qué Él quitó? El velo. ¿Qué Él hizo? Sufrió en la cruz. ¿Qué Él hizo? Murió por nosotros y ahora el acceso está abierto. ¿Cómo está en la sala del Señor? Abierta. Por eso Él dice, donde nosotros leímos en el capítulo 14 de Juan, no se turben vuestros corazones, creéis en Dios, creéis también en mí. No se turben, porque había una turbación antes de la muerte de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a ser salvos? Los discípulos se habían acostumbrado a la presencia de Dios, a la presencia de Jesús. Los discípulos habían experimentado la benevolencia, ver cómo Dios podía producir de la que no había nada, producir algo. Y los discípulos se habían acomodado a la presencia del Señor. Y el Señor le dice, me voy. Cuando el Señor le dice, me voy, eso turba el corazón de los discípulos. Y entonces dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas morarán. Pero el libro de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. ¿Dónde está Dios? En la puerta. ¿Quién quiere estar bajo sus alas? Bueno, esa es la pregunta. ¿Quién quiere estar bajo sus alas? Esa es la pregunta. Para los hijos de Dios hay cobertura, pero también hay exigencia. No se está bajo la sala de Dios por decir yo soy cristiano. Está aquí. No se está bajo la sala de Dios por decir yo recibí a Cristo. Porque para usted estar bajo la sala de tu familia, tú tienes que ser parte de esa familia. Si usted nació en una familia, pero después usted se desvió de esa familia, usted nació en esa familia, pero no está bajo la cobertura de esa familia. No está bajo las alas de esa familia. Para estar bajo las alas de la familia, hay que estar bajo las reglas del padre de esa casa. Hay que estar bajo la norma de la madre de esa casa. Hay que cumplir las reglas que existen en esa casa. Para estar bajo esa cobertura, para estar bajo esas alas, para estar bajo las alas de Dios, tenemos que entender el gran principio de las Escrituras. Cuando digo, el Señor hablando a los discípulos le dijo, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está donde? En los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está donde? En los cielos. Señor, 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 en tu nombre eché fuera demonios.
quiero enseñarle algo. El nombre de Jesús tiene una autoridad que no importa quién lo utilice. Usted puede utilizarlo y estar caminando mal y Dios usarte en su nombre. Porque el nombre de Jesús tiene una identidad en los espíritus. El nombre de Jesús es conocido por los demonios. El nombre de Jesús es conocido por el infierno. El nombre de Jesús es conocido por las malicias. Y cuando usted establece el nombre de Jesús, ese nombre es santo, ese nombre puro, ese nombre tiene autoridad, ese nombre pagó el precio y ese nombre se dobla toda rodilla de lo que está arriba y de lo que está abajo en la tierra. Por eso el hecho de que yo tenga autoridad en su nombre no me garantiza el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hablé nuevas lenguas. En tu nombre profeticé. ¿Y qué le dijo? Apartado de mí, yo no conozco hacedores, pero no estaba hablando con pecadores. Habían 10 mujeres que eran 5 vírgenes. 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Eso representa 2 tipos de personas dentro de las estructuras de la iglesia. ¿Está aquí? 2 tipos de personas que representan la iglesia. Uno que está bajo las alas del maestro, ese que tenía aceite, el aceite que representa la unción que va más allá de las habilidades que tú puedes hacer. La unción que era lo que hacía que cuando David tocaba el arpa, los demonios que estaban en Saúl se iban.